Hoy en Cara a Cara presentamos la primera parte del reportaje sobre acoso en la Universidad de Guadalajara. Recibimos al doctor Jorge Rocha en el análisis y nos visita Pedro Kumamoto. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. Nueve de la mañana con 5 minutos. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Enrique. Buenos días a la gente que amablemente nos escucha. El acoso se ha colocado en el centro del debate público desde hace ya tiempo, no es un tema nuevo, pero después de algunas denuncias que han ocurrido en la Universidad de Guadalajara y la salida en falso en un primer momento del rector Miguel Ángel Navarro, no solo estamos debatiendo el asunto del acoso, sino también la reacción institucional frente a este tipo de casos. Vamos a presentar la primera parte de un reportaje que hacemos para recrear uno de los casos que está vinculado precisamente a este tema del acoso, partiendo del hecho de que tenemos que tomar estos casos con la presunción de inocencia que suponen. Es decir, se dan nombres en el reportaje, pero se dan nombres como contexto. Le tocará a las comisiones que integran la Universidad de Guadalajara definir y deslindar las responsabilidades, pero lo que nos interesa mostrar en esta primera parte del reportaje sobre acoso es qué pasa al interior de las instituciones y cómo se utiliza muchas veces el poder para temas que no tienen que ver con el rendimiento académico. Escuchamos esta primera parte y también lo comentamos con el doctor Jorge Rocha. El viernes 1 de julio, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, anunció la creación de un protocolo contra el hostigamiento en la institución. Esta fue la reacción de la universidad ante la organización y las denuncias formales de profesoras, alumnas y exalumnas de al menos una prepa y un centro universitario. Nos acercamos a conocer las historias de una profesora, una alumna y una exalumna que han decidido hacer pública su exigencia de justicia. También hablamos con la coordinadora del programa Mujeres Activas Jalisco de la Federación de Estudiantes Universitarios, Alejandra Navarro, y con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad, Enrique Velázquez. Comencemos con la historia de la profesora Tania Méndez. Bueno, esto surge a partir de 2012, que yo empiezo a ver estas miradas que él tenía y la forma en cómo él se dirigía hacia las mujeres. En este caso, conmigo, inicia con una serie de comentarios, miradas libidinosas, ¿no? En donde esto era como muy común y bueno, cuando tú vas entrando, de repente es mirar de arriba hacia abajo y ya, maestra, ¿no? O sea, como un tono, pues que no es agradable, digamos, es como el, ¿no? Se pasa esto a esta de miradas allá, exigirme besos. Estoy hablando de 2015. En una ocasión yo pongo un like a una publicación de una de las alumnas que había puesto algo sobre los acosos que se habían vivido en Costa Rica. Era un nombre del profesor, qué materia impartía y en qué facultad, algo así, ¿no? Entonces yo puse un like y pues puse que me parecía que a ver hasta cuándo, ¿no? Entonces él me llama ese día que yo hago ese like de su publicación y me llama por teléfono sumamente furioso de por qué yo estaba incitando a las alumnas a ir en contra de él. Yo me asusté porque quién está ahí viendo qué pongo y qué no pongo, ¿no? Lo que nos cuenta Tania sucedió antes de las desapariciones de los estudiantes de cine del CAP y antes de la organización estudiantil que surgió en el CUCH. Empieza a haber una serie de movimientos dentro de la carrera de antropología con los estudiantes. Los chicos empiezan a hacer unas asambleas. Sale también un desplegado en Índigo acerca de lo que se habló ahí en esta asamblea, donde también las denuncias de Horacio Hernández. Y entonces él dice que yo estoy detrás de los estudiantes, que yo tengo este golpeteo y que yo los estoy moviendo junto con otros 2 profesores, lo cual pues es mentira. Entonces a mí eso me dice basta, o sea, ahora sí, ya basta. Yo empiezo a contactar a las estudiantes que sé que anteriormente ya habían ellas hecho algún oficio. Este oficio lo dirigieron al rector, pero el rector se lo hizo llegar a Horacio para ver todas las estudiantes que habían firmado, o sea, terrible.
son estudiantes ahora de maestría y doctorado. Entonces me dicen, no, les digo, bueno, ya no son estudiantes, no, pero es que Horacio tiene mucho poder. O sea, no quisieron estar conmigo en la denuncia. Y recuerdo a Noemí. Noemí López, exalumna de antropología, nos cuenta el momento en que ella escucha de las asambleas y la organización estudiantil. Pues se me hizo interesante lo que ellos empezaron a hacer. Ellos empezaron a tomar simbólicamente las instalaciones y hacer una especie de cartas, ¿no? Cartas dirigidas hacia los profesores, que algunos de los profesores contestaron a los chicos. Yo decía, denunciar la corrupción de los que están allí, la repartición de privilegios, el acoso sexual, o sea, todo, porque yo lo viví. En esa misma semana me llama Tania y me dice, oye, fíjate que yo ya no aguanto, y dice, ya por fin ya voy a denunciar, ¿te animo? Modificar calificaciones, condicionar la titulación, prohibir la presencia de profesores en foros, los permisos de los alumnos para acudir a un intercambio académico y hasta cambiar materias del plan curricular eran amenazas que hacía Horacio de acuerdo a las denunciantes. Es claro que para que alguien pudiera manejar tan a su modo una carrera, no podría actuar solo. Volvemos a escuchar a la profesora Tania. Él ha tenido como esta red de apoyo donde, pues claro que invita a ciertos amigos o profesores que pueden ser y que él puede usar, que pueden ser sus cómplices o de alguna forma tapar esto. Y él pues era el que realmente tenía este grupo de chicos estudiantiles, el colectivo creo que se llama así, sí, es así, el colectivo de la FEU, que él manejaba, ¿no? Estos chicos pues del colectivo que bueno, muchas veces pues sabían que sin tener que ir a asistir a una materia las iba a pasar. A mí me pasó que en ocasiones había alumnos que yo no conocía y tuve que pasar calificaciones, ¿sí? Me acuerdo cuando le puse 80, bueno, me llamó y me dijo que yo la había perjudicado. ¿Cómo te atreves? Que yo no creía en un proyecto político y que cómo era posible que yo lo había traicionado de esa manera. El grupo que tiene la representación estudiantil en el CUCSH es llamado El Colectivo. Recientemente trascendió en una nota del diario Mural que uno de sus miembros, apodado el Harry, fue denunciado ante la Fiscalía de Jalisco por 13 mujeres que lo acusan de acoso sexual cibernético. Decidimos hablar con una mujer que está dentro de la Federación de Estudiantes. Alejandra Navarro es coordinadora del proyecto Mujeres Activas Jalisco de la FEU. Es difícil acercarse a hacer denuncias cuando no hay confianza en las instituciones y cuando no hay confianza en los procesos. En ese mismo sentido, Ale, ¿en el interior de la Federación de Estudiantes Universitarios hay acosadores? Pues mira, yo creo que no solamente dentro del interior de la FEU, y no solamente dentro de la universidad o en las aulas entre los estudiantes. Y a lo que voy es que no solamente dentro de la universidad, sino nuestra cultura como general, nosotros las mujeres vivimos acoso y hostigamiento todos los días. La realidad es que es algo que forma parte de nuestra cultura y bueno, ahora nosotros como federación y como universidad, yo creo que debemos de empezar a erradicar toda esta violencia que se vive en la sociedad. Dentro de la federación ya estamos trabajando en esto, queremos crear una unidad de género donde la Federación de Estudiantes Universitarios sea sensible y sobre todo reconozca este tipo de violencia y que sea el primer centro donde los estudiantes acudamos para pedir ayuda. 9 de la mañana con 13 minutos, escuchamos todas las versiones, es para llevarte a ti uno de los casos que se ha discutido más esta semana en Jalisco. Jorge, las universidades, no solo la UDG, tienen un tema que atender en el asunto del acoso, ¿no? No, por supuesto, de hecho, mira, habrá que decir que el caso en la Universidad de Guadalajara no es el primero, hay otras universidades donde ha pasado, y eso ha orillado a que los centros universitarios en general empiecen a poner reglas para ver cómo se da el acoso, porque obviamente el acoso en una empresa es distinto al que se da en una universidad, eso se tiene que decir claramente, pero bueno, te puedo citar el caso de hace un año y medio, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, hicieron ya un protocolo perfectamente delimitado de cómo se define el acoso y cómo transita un caso con estas características. En el ITESO estamos en ese proceso de armado de este tipo de políticas también, porque digamos, no ha habido un caso como el que ahora pasó en la Universidad de Guadalajara. Al menos no se ha denunciado, ajá, ¿no? Pero en la universidad, por supuesto que también se dijo, necesitamos eso,
definir qué es sí. y ponerle reglas al proceso. Y me parece que lo que ahora la Universidad de Guadalajara va a tener que hacer es eso. Sí. Poner reglas y ver cómo se transita un procedimiento, y obviamente eso implica sanciones para los que incurran en ese tipo de prácticas, ¿no? Para proteger a las víctimas, pero al mismo tiempo proteger la presunción de inocencia de quien está siendo acusado, que como cualquier persona tiene derecho a un juicio limpio, imparcial, en donde se tenga también en cuenta, porque muchas veces se hace una acusación de este tipo y ya nunca escuchamos la voz del acusado. Claro. Porque parece que ya es, ¿no? Que ya está sentenciado. De hecho, fíjate, una parte importante que puedo decirlo desde el ITESO y desde la Ibero Ciudad de México es que se crean instancias ad hoc para analizar los casos y donde tal cual comisiones. Hay comparecencias, hay careos. Se vuelven tribunales. Se hace un proceso para realmente llegar a hacer justicia, ¿no? De eso se trata, yo creo. Y obviamente la otra parte de estas comisiones es instalar una cultura del respeto. O sea, es la otra parte. Que es el mensaje de fondo, ¿no? Que es la Exacto. prevención. ¿Cómo previenes estos casos? ¿Cómo previenes? ¿Cómo generar una relación de mayor equidad en las universidades? Y bueno, en cualquier institución. Pero creo que sí es algo que se tiene o sea, tiene como estas dos vertientes. La parte más, vamos a decir, jurídica y la otra parte más cultural. Que por supuesto hace falta en todas las universidades de este país. Sí. Porque además las universidades somos reflejo de lo que pasa socialmente, no es que la gente llegue y por arte de magia se le quitan todas las mañas y se hacen demócratas por definición, eso no sucede. Sí, aunque las universidades son reflejo, son espejo, pero tienen que convertirse en transformadores sociales. Claro, y para ser transformadores sociales necesitan ir viendo también cómo erradican o cómo eliminan esas prácticas y un asunto que es importante. El acoso, desde mi punto de vista, existe en todos lados. En el transporte público. En todas partes. En las universidades, en las empresas, en los medios de comunicación. En todos lados ocurren acosos. Creo que la diferencia o lo que se pide es cómo se reacciona, cómo se responde ante este tipo de casos. Y es lo que escribía Diego Petersen esta semana. ¿Cómo le hacemos para responder, para que las instituciones respondan, protegiendo a las víctimas y atendiendo las causas del acoso? Ahora, están aprendiendo, las universidades están aprendiendo este asunto. Aunque sabes que, fíjate, es muy curioso, en el tema de derechos humanos, ya hace un buen rato que varias universidades tienen procuradores internos de derechos humanos, donde de repente se trabajaban pero que son como ombudsman. Asuntos, sí, tal cual, al interior. Digo, el más viejo es el de la Universidad el de la UNAM, es el más viejo de todo el país. En la UDG no hay, según yo lo están apenas proponiendo. Sí, en el ITESO tenemos un procurador de derechos universitarios por lo menos de hace 20 años. O sea, hay con el que puedes ir, plantearle tu caso. Claro, se habla y decir, oye, pasa esto y el otro. Los casos de acoso en el ITESO en algún momento obviamente transitaban por ahí. Pero ahora, pues sí hay una comisión ad hoc que se creó exprofeso para el asunto, ¿no? Mañana presentamos la segunda parte de este reportaje sobre los casos de acoso en la Universidad de Guadalajara y hablamos también con mujeres activistas que han estado metidas en este tema para que nos den su opinión sobre lo que ocurre en la Universidad de Guadalajara, en las empresas, en los medios de comunicación que tiene que ver con el acoso. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Al regreso platicamos con Pedro Kumamoto. De la mañana con 22 minutos. Te recuerdo nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 si quieres comentar del tema del acoso o si le quieres mandar una pregunta a Pedro Kumamoto, que ya está con nosotros. Pedro, ¿cómo estás? Aquí muy contento, Jorge Enrique, me da mucho gusto saludarles y saludar a todas las personas que nos oyen aquí en Zona 3, que espero que estén teniendo un muy bonito jueves y la verdad, pues por este lado, asoleado, pero contento, la verdad. ¿Listo para el debate? ¿Tú no vas a subir un video con una perita de box o...? No tengo tiempo para eso ridículo. O vas a llevar, bueno, en lugar de USB vas a llevar una computadora y decir, aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. Lo que vamos a llevar son buenas ideas, buenas propuestas y también, pues, sintiéndome y sabiendo que hay una gran responsabilidad de hacer bien las cosas, porque las personas están cansadas, abrumadas de los formatos de debate aburridos, sin propuesta, de golpeteo, de guerra sucia, de tratar de señalar quién es más corrupto. Yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo. Yo no voy a ganar por hacer menos a mi contrincante. Yo voy a ganar porque junto con Juanita Delgado tenemos la mejor fórmula del Senado de la República, la más
con la mayor claridad, la más honesta, la que puede hacer el trabajo que se necesita y con las propuestas que no son solamente nuestras, sino de la sociedad civil. Entonces, yo por eso creo que es lo que mucha gente ha visto de nosotros. Me lo han dicho muchas veces. Como a ti no te queremos ver pelearte, lo que queremos ver es con las ideas y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Varios temas que has colocado sobre la mesa, Pedro Kumamoto. De visita en Atotonilco hace poco te comprometiste a resolver desde el Senado el problema del agua en Jalisco. Ese fue un compromiso que hiciste. Uno, ¿cómo piensas hacerlo? Y dos, ¿cuál es tu posición con respecto al zapotillo? Bueno, el zapotillo lo he dejado muy claro siempre, no al trasvase. En todas las partes del mundo te dicen con toda claridad, los trasvases no son la solución, técnicamente hablando. Segundo, por la corrupción que hiede a corrupción la forma en la que se hicieron los contratos y que pues ahora sí se apuntaló el proyecto. Y tercero, porque Temacapulín no debe, ya dijeron que no se iba a inundar, pero quiero dejarlo muy claro, siempre mi postura es Temaca no se debe de inundar. Ojo, pero solo está en declaración, ¿eh? Exactamente. O sea, mañana puede llegar un gobierno y decir vamos a 105 y se inunda. Exactamente, entonces yo sí quisiera decir que tenemos que hacer todo para que la cortina no pueda permitir que se inunde Temaca, su patrimonio, y finalmente resolver de forma integral el problema del agua en los Altos de Jalisco y en todo el estado. A final del día lo que estamos viendo es un problema hídrico. 8 de cada 10 cuerpos acuáticos tienen hoy un grado de contaminación que no nos permiten, de agua dulce hablando, no nos permite utilizarlos. Cerca del 20% de los mantos acuíferos tienen algún tipo de estrés hídrico. Estamos frente a una situación grave, no estamos reconociendo el problema de aguas. ¿Qué es lo que propuse en Atotonilco? Específicamente hablar sobre las cuencas y sobre específicamente el río Santiago y sobre el río Verde y la presa del Zapotillo. ¿Por qué? En el Senado, porque el Senado de la República se dedica a hacer que nuestro país pueda ser una unidad. Y parte de los problemas que tenemos como unidad es el tema del río. ¿Por qué? Porque el río Santiago pasa por distintos estados, todos se lavan las manos, tenemos 300, nada más 300 inspectores de Profepa que puedan estar revisando que se estén cumpliendo las normas cuando se están vertiendo los desechos. Eso no es posible. Entonces, yo lo que les planteaba es que tenemos que ir a hacer reformas para tener una fiscalía, una suerte de fiscalía ambiental. Esa es una propuesta que han hecho desde organizaciones de la sociedad civil, distintos actores políticos nacionales e internacionales. Supongo, exactamente. Por donde pasa el río. Exactamente. Y al final, para todas las cuencas. Y para todas las cuencas. Exactamente, a nivel nacional. Y específicamente en este tema, tener comunicación con los estados vecinos de, pues, por ejemplo, Guanajuato, tener comunicación también con el Estado de México, tener comunicación con Michoacán y con todos los estados que estamos interesados en que estos dos ríos, el río Verde, pero también el río Santiago, puedan estar sanos, puedan estar cuidados y no se permita lo que hoy se permite. Entonces, tu postura es no al trasvase, no. Lo que quiere decir que el 100% del agua del Zapotillo se tiene que quedar o en los Altos o en la zona metropolitana de Guadalajara. A ver, es que debemos de dejarlo muy claro. Esta agua debe de ser para consumo humano y en el segundo orden de prelación debe de ser para utilización para generar alimentos. No puede ser para un uso industrial. Ahora, tenemos, y en eso quiero decirlo, lo defiendo, pero también defiendo que tenemos que buscar una solución para Guanajuato. Y en ese sentido, construir todas las vías de diálogo. Guanajuato las tiene, ¿no? Guanajuato no tiene un problema deficitario de agua como tenemos en Jalisco. No, y yo quisiera decirlo, debe de tenerla. Pero precisamente por eso tenemos que decirles, no es por la vía de lo electoral y de la relación sencilla. Tenemos que decirles, vamos a buscar una alternativa para ustedes. No porque estemos en contra de Guanajuato, sino porque exacto. Hay que privilegiar el consumo humano por encima del industrial. Y hoy en Lagos de Moreno, en el estiaje, se quedan sin agua. Hoy en la zona de los Altos, en Tepa, por ejemplo, se están quedando sin agua y sin la posibilidad de abrir pozos. Insisto, este es un problema multifactorial en donde queremos, desde el Senado de la República, trabajar y decir que no también a la ley de aguas que está proponiendo Pichardo, por ejemplo, ¿no? Una ley que no ve al agua como un derecho, sino como un bien que se puede vender nada más, ¿no? Es que ese es el gran tema, ¿no, Pedro? Es decir, que realmente transitemos a una visión de que el agua es un derecho humano y por lo tanto desde ahí digamos se encadenan las decisiones. Exactamente. Es algo, es para todos, es fundamentalmente para consumo humano y luego lo que va, digamos, restando ya se utiliza para otro tipo de actividades. Pero para mí ese es el tema Jorge, central. La ¿no? ley Pichardo, que se debate mucho con relación a la privatización del agua, profundiza la privatización del agua, pero el agua, buena parte de las aguas en México están privatizadas. No, y eso ya pasa.
Y tenemos que reconocer también que no existe una cultura de cuidado, por otro lado, de recarga de mantos acuíferos, de captura o de cosecha del agua, que no estamos hablando, nuestros municipios en general, 7 de cada 10 no están tratando sus aguas residuales. Entonces, tenemos un problema muy grande, no lo queramos enmarcar solamente en necesitamos más lana o necesitamos privatizar el agua, no. El problema es que no lo hemos visto con una noción de futuro, de derecho, y en la emergencia que nos encontramos. Yo creo que las generaciones que vienen, por ejemplo, mi hermano que tiene 15 años, a mí me queda muy claro que él sí lo tiene la en su cultura del agenda. agua es otra. Exacto, pero Coincido. creo que tenemos que construir en general en la visión nacional cómo cambiamos esto, desde leyes, desde acciones, digamos, parlamentarias dentro del Senado de la República y finalmente como un actor político que levanta la voz y que dice no se puede pasar por los derechos de los niños que hoy están siendo tratados por diálisis, por deficiencias renales que crecen cerca del río Santiago, o que se les pretenda inundar sus casas que por cientos de años han sido digamos, el lugar donde habitan las personas de Temacapulí. Escribiste hace unos días, el martes, una columna Sí. en El Financiero que se llamaba, o que se tituló El regreso al campo. Generó muchísima discusión en redes sociales, muchísimos comentarios a favor y en contra. ¿A qué te refieres cuando dices que en México hay que regresar al campo? Tenemos que voltear a ver como una prioridad el desarrollo del campo, con su tecnificación, con la certidumbre jurídica, con impulsar que hayan servicios de salud públicos verdaderamente excelentes, con la lógica, también lo planteaba, de que los niños y las niñas que son hijos de trabajadores de temporal o de trabajadores que van buscando distintos cultivos para poder cosecharlos, puedan tener algún tipo de tutoría específica, virtual. Vaya, lo que estamos tratando de hacer es decir, ¿qué pasa cuando un joven sale del campo y por qué no puede permanecer en el campo? Y si así lo desea, ¿cómo podemos hacer para que con Crédito Semilla, con el impulso a la tecnificación, con la modernización del campo, pero también cuidando aquellas semillas originarias y también impulsando una visión de sustentabilidad, cómo podemos hacer que el campo en México siga siendo lo que ha significado por muchos años? Y ojo, mucha gente me decía, es que la balanza comercial, México está bien. No hemos dicho nunca que no está bien la balanza comercial en un sentido de lo macro, pero tenemos que hablar también de que hoy estamos importando maíz que en México sí existe, pero está parado, por ejemplo, en Sinaloa, y no se está comprando. Sobre todo para el ganado, ¿no? Exactamente. Importamos. Exactamente. Entonces yo creo que tenemos que hacer una revisión. Pero de no piensas en autosuficiencia, no es un objetivo la autosuficiencia. Debe de ser en algunos granos, tendría que ser en algunos tipos de alimentos, no en todos, definitivamente. No podemos pensar que nosotros vamos a producir absolutamente todo, eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí tenemos que hablar acerca de por qué nos hemos vuelto tan dependientes a otros países. Ojo, y esto no significa un nacionalismo ramplón. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos la capacidad en México para producir cierto tipo de semillas, cierto tipo de alimentos. Esos son los que tenemos que cuidar, que en la balanza comercial de la cual han estado hablando tanto, estemos bien proporcionados. Y por otro lado, jamás. Yo no soy un enemigo de la globalización. No eres globalifóbico, ¿no? No. Yo creo que en nuestro país la globalización ha traído cosas maravillosas, culturas, ideas, idiomas, gastronomía y también, ¿por qué no?, tecnología. Y en ese sentido, nadie ha hablado de cerrarnos. Pero, pues ya te imaginarás que en medio de este proceso electoral, tú dices Pedro y ellos entienden Juan, ¿no? Y entonces yo les podría decir con toda claridad, nosotros no estamos a favor de ningún candidato a la presidencia de la República, yo no estoy suscribiendo ningún tipo de desplegado de otras candidaturas. Nosotros, hay que dejarlo muy claro, con quien llegue a la presidencia de la República vamos a trabajar bien y nosotros tenemos ideas propias. Jorge Rocha. A ver, en esa misma línea que yo luego, en esa parte sí soy como más radical, de buscar soberanías alimentarias. Pero a ver, ¿tú cómo ves en estos recorridos que has hecho por el Estado? O sea, ¿en qué regiones crees que tendrán o tendría que haber este tipo de políticas ya, de urgencia, de recuperación del agro en Jalisco? Pongo un ejemplo, el valle específicamente de Autlán es una región interesantísima. Yo me topé con muchos productores micros, pequeños, y me dicen, los apoyos al campo no llegan. Se los clavan los coyotes y los amigos de los políticos. Y son mínimos, ¿eh? Son mínimos. No, y no, digo, si llegan, tampoco ajusta. Para muchos Procampo es una la nota, ¿eh? Existió, pero al final del día la lógica con la que... era para los caciques. Exactamente. Para los que tienen terratenientes. Lo mismo pasa en la zona de los Altos, la zona Valles, estamos hablando, la Sierra de Amula. ¿Por qué? A ver, no todo tiene que ser, cuando me refiero a campo, no todo tiene que ser poner una parcela de maíz. También podemos apostarle a los servicios ambientales, que significa también el cuidado de espacios, de espacios
para los árboles, pero también espacios como, lo decía acá Jorge, nada más que no vieron, café, también le podemos apostar a cultivos en donde no se utilice la tierra de forma extensiva o todos sean parcelas de un solo cultivo, ¿no? Eso por un lado. Segundo, yo lo que alcanzo a ver es muchísimo abandono y mucha indolencia institucional. ¿A qué me refiero? Volteamos a ver las clínicas. Cihuatlán fui, por ejemplo. Ellos se dedican esencialmente plátano, piña y mango. Esencialmente. Tienen más cultivos, pero una región sumamente rica, el abandono de las carreteras. No es posible que llegar ahí que son 5 horas. 5 horas si te va bien. Porque aparte... 5 horas manejando Jorge. No, y aparte quiero señalar esto. O sea, son espacios que están exportando a Estados Unidos, pero que no tienen la certidumbre para que puedan llegar bien su producto. Segundo, tenemos que instalar verdaderamente clínicas de primer nivel que puedan atender a las y a los trabajadores. Me decían, el otro día mi esposa se tuvo que ir a Puerto Vallarta a curarse de su embarazo, precisamente a tener a nuestro hijo, pero no la atendían y durante más o menos 4 horas mi esposa estuvo en labor de parto en el camino. Los mismos médicos de Cihuatlán me decían, no nos han pagado en 3 meses y tenemos que hacer rifas y tenemos que hacer cenas para poder conseguir dinero para pagar las medicinas. Entonces, a eso me refiero. El corte, Pedro, y retomamos. Estamos hablando con Pedro Kumamoto. Nueve de la mañana con 40 minutos. Te recuerdo, WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos platicando con Pedro Kumamoto sobre distintos temas de la agenda pública y con Jorge Rocha, que nos acompaña en el análisis. Jorge, nos enteramos esta semana una investigación interesante que recomiendo al auditorio que la busquen, la analicen, que publica Animal Político sobre los contratos que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde supimos que la institución entregó 248 contratos por un total de 674 millones de pesos a una red de 6 empresas, propiedad de una sola familia. Tú decías, hablabas del capitalismo de cuates. Bueno, esto es un reflejo del capitalismo de cuates. Tú propones, Pedro Kumamoto, seguridad social universal. Sí. Es algo que has propuesto en tu campaña, que tal vez mucha gente esté de acuerdo con eso, pero ¿cómo evitar que caer en casos de corrupción como estos en el IMSS? Bueno, tiene que ver con algo muy importante. De entrada, reconocer que la salud no es un privilegio, es un derecho. Y que nunca más nos deben de decir, no te puedo dar una cita en el IMSS, regresa dentro de 3 meses, aquí está la receta, cómprate tú los medicamentos, que no le paguen a los doctores, no puede ser posible, lo veo por todos lados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde mi punto de vista, primero el combate a la corrupción es fundamental. Tenemos que acabar con esta lógica en donde la corrupción no se está, ahora sí que acabando. Voy a poner un ejemplo. Desde que firmamos el tratado de la OCDE en contra de la corrupción en 1999, hasta la fecha solo se han investigado 2 casos por corrupción y 0 han sido tratados. Hoy, mientras estamos hablando, desde que existe la ley de extinción de dominio, es decir, quitarle lo que se robaron a los corruptos, en México se han recuperado 1 millón de pesos. Esos son datos muy difíciles de refutar en el sentido de decir, ¿qué se hace contra la corrupción? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, un sistema nacional anticorrupción fortalecido. A quienes me escuchan, yo les puedo decir que desde el Senado de la República vamos a poner a los mejores magistrados, a los contralores, a todas las personas que deben de integrar este sistema. Segundo, y algo muy importante, sin cuotas de partidos. Segundo, se tiene que acabar con esta idea de que la corrupción prescribe. Es decir, los delitos que tengan que ver con corrupción, que los podamos perseguir. Si le toca a Fox, a Cedillo, a Salinas, si le toca a Peña Nieto o a Calderón, que los podamos meter a la cárcel. Creo que si hubo un acto de corrupción, no debería de permitirse triangulaciones, blanqueo de dinero, todo lo que signifique esto, tenemos que acabarlo. Tercero, que puedan existir también un proceso de fiscalización ciudadano. ¿Eso qué significa? Que los jóvenes que hoy están en la Universidad de Guadalajara y dicen, aquí hay una irregularidad, puedan levantar la mano. Los doctores, las personas de la sociedad civil, en cualquier espacio, que puedan decir, si hay una irregularidad, yo la quiero que se sancione y que puedan existir estos espacios de análisis y de fiscalización o de auditorías a partir de lo que la ciudadanía señale. Tercero, también a mí me parece fundamental
impulsar que también los fiscales y el fiscal, por ejemplo, general de la República, no llegue tampoco por ser un cuate o un amigo o un cercano. Tiene que ser totalmente autónomo para que si incluso el presidente está cometiendo un acto de corrupción, se puede ir contra él. Nuestra agenda anticorrupción es muy clara. Como en otros países. Claro, pues Bueno, ya lo estamos viendo. Claro, lo acabamos de ver en España. Y creo que En hay España algo... el fiscal no es autónomo, ¿eh? Pero bueno, ya platicaremos. Y de quiero eso. decirles algo también muy importante. Pero funciona. Sobre todo los jueces y el Y Poder los Judicial. contrapesos que Exacto. pueden Y existir los desde el lado medios. judicial. A ver, eso es otra cosa. No vamos a permitir que se pongan magistrados como si fueran cartitas del mundial, ¿no? Acá a mí me tocó, nadie me cuenta, a mí me tocó en el Congreso local que dijeran, tú tienes 15, te tocan 4, tú tienes 13, te tocan 3, y así es como se reparten las magistraturas. No puede seguir pasando. Y finalmente, si un partido político incurre en casos de corrupción, por ejemplo, Duarte financiando las campañas del PRI, que se les quite el registro. Así de claro y así de contundente. No podemos permitir que los partidos políticos solapen la corrupción. Si hay casos de corrupción comprobados en partidos políticos, que se inicie un procedimiento para retirar el registro Exactamente. del partido. Jorge Rocha, sobre el tema de corrupción. No, a ver, es un tema que nos va a costar mucho trabajo resolver, pero sí hay que empezar hoy con medidas radicales. O sea, yo sí creo que es un asunto donde hasta ahora yo lo que he visto son simulaciones en general. Sí. Por supuesto, hay cosas que hay avances. Yo creo que lo del sistema nacional y estatal también. Y el estatal tienen avances. Porque ya hay gente con la agenda de tumbar lo que llevamos en 6, 7 meses avanzado, claro, que es muchísimo, ¿eh? Sí, con sí. relación a lo que había antes. Hay que recordar el auditor que teníamos, el contralor que teníamos. Son avances, pero que obviamente se tienen que, sí, como ahí concuerdo con lo que dice Pedro, se tienen que fortalecer, ampliar, soportar, darle fuerza, darles mayores dientes, porque si no la cosa no va a cambiar. Y yo creo, mira, en otros países que ha sucedido, cuando tú empiezas a meter a políticos en la cárcel, es cuando la cosa un mensaje sistémico. Sí empieza a cambiar, ¿eh? Claro. Porque si metes otro tipo de actores, parece que, bueno, avanza, pero cuando tú dices, a ver, estos políticos están coludidos con tales o cuales cosas y los metes a la cárcel, es cuando la señal ya es inequívoca. Claro, y pero Karime está fuera. Todos los cómplices de Duarte están fuera. Todos están César fuera, Duarte Pedro. está fuera. Todos están fuera. Claro. Ese es el gran problema que tenemos. Pedro Kumamoto, vimos un video del cardenal de Juan Sandoval Íñiguez criticando tu postura en el tema del aborto y tu postura en el tema de la NOM 046. ¿Qué pasó? ¿Cómo explicas esta postura del cardenal? ¿Por qué hizo este video? No lo sé, yo respeto la opinión del cardenal, nada más quisiera dejar muy claro que seguramente hay mucha confusión y por eso hay que dejarlo muy claro y yo lo quiero dejar muy claro. Yo no promuevo el aborto y para que me puedan ayudar a difundirlo, no lo promovemos. Creemos que la criminalización no es la vía para acabar con los problemas que genera el aborto. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la educación sexual para que nunca se tenga que llegar a esta decisión. Segundo, tenemos que impulsar que las penas hacia las personas que violan a las mujeres, a las niñas, sean mucho más severas porque hay total impunidad el día de hoy. Y tercero, creo que lo más importante, fortalecer también el espíritu y la facilidad para que existan adopciones, para que pueda ser una salida para aquellas personas que están considerándolo, ¿no? En ese sentido, pues se puede notar que nuestra agenda tiene que ver... La NOM 046 ni siquiera es ese debate. No, la NOM 046 le permite acceder a una interrupción de embarazo a una niña menor de 18 años que fue violada. Y en ese sentido también a muchas otras alternativas, Enrique, que eso es lo que luego no se habla. Incluso la NOM Una de ellas acompaña. es la interrupción del embarazo, puede ser adopción y otros Exactamente, ¿no? Entonces no es que para nada se le orilla a la niña ni se le invita luego. Lo que se hace es poner una caja de herramientas. Pero ¿no? es checar la complejidad de los procesos, ¿no? Que ese es para mí el gran tema. Es decir, en esos temas no puedes hacer posturas a rajatablas, de sí a todo y no a todo, sino poder generar un sistema institucional que te permita eso, que la gente tome la mejor decisión posible en su contexto y en el momento en el Pero que ojo, está. la niña en este caso es la víctima. No, claro. O sea, es que a veces parece que no es la víctima, es la víctima de una violación. Supuesto, y lo que supone para su vida y lo que supone para la vida de sus familiares, ¿no? Y en 6.5 de cada uno de cada 10 casos es un familiar el que la viola. O sea, es una cifra que nos duele mucho. Que eso tiene que ver también con la NOM 046, porque la NOM 046, algunos de los partidos políticos representados en el Congreso querían que la niña tuviera que pedir autorización a sus padres para poder interrumpir un embarazo, cuando en realidad, tú lo decías ahorita, Pedro, muchas veces el violador
Es familiar. Es familiar. Es un tema muy difícil, es Y una... eso es en todo el país, además. Sí, claro, Y es y una no norma, es algo sí. y no es algo que yo hice también, eso es algo muy importante, ¿no? Dejarlo claro, no es algo que yo me imaginé y yo lo estoy planteando. Finalmente, yo quisiera decir en este tema, hay muchas personas buenas confundidas allá afuera porque precisamente los partidos han tratado de que este debate sea el que prevalezca. Un debate en donde creo todos estamos de acuerdo, tenemos que impulsar todas las medidas para que el aborto no suceda. Y en ese sentido, yo les quiero decir, les pido por favor quienes nos escuchan, que me ayuden a contrarrestar la guerra sucia, que me ayuden a decirles y a dejarles muy claro que no va a ser a través de miedo y de mentiras que la gente va a decidir su voto. Y por favor, cualquier duda que tengan sobre mí, sobre mis posturas, sobre mi agenda, yo siempre estoy en Facebook, ahí estamos muy atentos para contestarles, Pedro Kumamoto y P. Kumamoto en Twitter. Y bueno, finalmente yo les agradezco mucho a quienes nos han escrito, porque hay muchas personas allá afuera que ya cuando explicamos todo esto que acabo de decir, pues les queda muy claro y me dicen, claro, Kuma, pues no hay que tener ningún tipo de resquemor contigo. Tú conoces, Jorge, bien la iglesia. Francisco Robles no dice nada en este tema. No. Y que es el cardenal, el actual. A ver, yo creo que las posturas que está teniendo actualmente la Iglesia Católica en estos asuntos son cada vez más tendiendo a ver el mejor bien de las personas. El lado humano. El lado más humano. Y eso tiene que ver también con el Papa que hay ahora. O sea, Francisco es un Papa muchísimo más abierto y lo que dice es vamos a generar un discernimiento apegado a el bienestar de la persona en su máximo posible. Ahí sí, como buen jesuita, dice, hay que discernir para ir por el bien mayor. Creo que ese es el espíritu que está atrás. Y no estas lógicas a rajatabla, 9 de la mañana con 49 minutos. Regresamos a leerle tus preguntas a Pedro Kumamoto. 9 de la mañana con 53 minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos en Cara a Cara. Antes de pasarle las preguntas a Pedro Kumamoto, 15,000 voluntarios estás pidiendo. Sí, para cuidar 15,000. casillas. ¿Cuántos van? Ya tenemos registrados, me parece, el día de hoy 2,500 de las personas que necesitamos para cuidar todas las casillas del estado de Jalisco y quizás también con una suplencia ahí, ¿no? Entonces, estoy contento porque vamos bien, pero también por otro lado, pues necesitamos sacar los números a la brevedad. La campaña para poder pedirle a la gente que se registrara como representantes de casilla empezó hace más o menos una semana y media. Entonces, ha rendido frutos, pero creo que no ha quedado tan claro y quisiera dejarlo aquí en estos micrófonos así de claro. En este país todavía lo que se deposita en la urna, a veces lo cambian en las sábanas electorales, en los resultados. Por eso es tan importante... ¿Si crees que te hagan fraude? No, ¿O que te pueden hacer fraude? Yo espero que no esté dentro de sus ideas esto, pero yo les pido por favor que cuidemos casillas. Les pongo un ejemplo. Yo en 2015, en casillas contiguas, en donde, es decir, una casilla que está pegada a otra, de la misma colonia, de casi las mismas cuadras, los de donde teníamos representantes de casilla, por ejemplo, sacábamos 40, 50 votos, y en la de al lado, que no teníamos representante de casilla, 0. Entonces, esto nos habla de que sí hay una influencia de tener ojos en las casillas. Por eso a quienes nos están escuchando yo les pido por favor que se registren, es muy fácil. Por un lado se pueden meter a seremosunbosque.mx/escudo y ahí se registran, ponen su nombre, su teléfono y se registran para tener una capacitación de 1 hora. Las capacitaciones, ¿cuándo suceden? Todos los días, suceden en 2 horarios distintos, en distintas partes de la ciudad, para que les quede cerca y no tengan ningún problema. Solo tienen que asistir a una de ellas. Antes de leerte los comentarios del auditorio, ¿cuánto te has gastado en tu campaña? Probablemente debemos de andar ahorita entre los 2.5 millones de pesos, probablemente un poco más, un poco menos, de 29.5 millones de pesos. Entonces, como el 10% más o menos del tope. Sí, exactamente. Luis Manso dice, invitado de lujo, felicidades a Kuma, muy valiente y no se necesita de partidos políticos corruptos. Cuenta con mi voto para ser senador en vez de Clemente Castañeda de MC. ¿Todavía vives en Arboledas, te dice? No, ya estoy, bueno, me cambié para poder estar un poco más cerca del Congreso y poderme ir en bicicleta. Estoy como por la Minerva, pero mi familia todavía sigue viviendo por Arboledas, ahí estamos. Y también una parte y otra parte está, ya saben, allá por San Jorge. Y un saludo también para la gente que nos escucha por allá con mucho cariño. Javier Montes, hola, buenos días a todos. En el caso de la opinión de Juan Sandoval no hay que hacerle mucho caso. Ha demostrado ser retrógrado y autoritario. Es como otra persona que anda por ahí, está enfermo de poder, aunque renunció a él. Por otro lado, sigue adelante, Pedro, necesitamos más como tú. Gracias por el Osvaldo apoyo. Caldera, buen día. Ahora te luciste con los invitados. Felicidades. Yo invito a Kumamoto que analice una iniciativa que no permita las alianzas o coaliciones de partidos políticos. Acabar con los rémoras, ¿no? Yo creo que no sería constitucional, Pues pero bueno. ojalá que en esta elección se vayan 2 o 3. Pero nos van a costar lo mismo.
Pues sí, pero ojalá. Sí, yo también creo que hay algunos que se vayan sobran. de una Yo vez. coincido contigo. 2 o 3. Y sobre todo uno ahí que anda aliado con Andrés Manuel ahí. ¿Encuentro qué? Algo así se llama, ¿no? El partido. Antonio Castelán, para mí Pedro Kumamoto perdió credibilidad. Él prometió no ser un político chapulín y hoy está en esa categoría. Además prometió concluir su periodo, te dice Antonio Castelán. Y yo le pido una disculpa a Antonio porque se haya sentido decepcionado. Le digo que terminé casi todos los compromisos que hice en campaña, que a mí no me puso un poderoso, sino 115,000 firmas que necesitaba, las subimos a 130,000. Y bueno, finalmente decirle que yo solito pedí que me separaran del Congreso para no estar cobrando y haciendo campaña como hacen otros. Yo creo que no está bien cobrar durante campaña. Por eso, pues le pido una disculpa por la decepción, Antonio. Espero que lo reconsideres y si no, de todas formas te agradezco el comentario. Alberto Hernández, buenos días. Pregunta para Pedro, ¿qué se tiene que hacer para que todos los recursos lleguen del campo, educación, salud y demás dependencias? La pregunta del millón, ¿va? Claro, bueno, pero lo estábamos platicando, un sistema nacional anticorrupción fortalecido que se meta a la cárcel a los corruptos, poder impulsar que las magistraturas y los espacios, ahora sí que anticorrupción, puedan ser puestos no por cuotas ni por amigazgos. E involucrarnos todos, ¿eh? Desde en revisar luego. eso. Ah, eso. claro. Bueno, si existe este sistema nacional anticorrupción es por la sociedad civil. Por la sociedad civil. Exactamente. Y me parece que ahorita es solo una partecita de la sociedad civil la que está integrada. Si todos nos involucramos, creo que va a ser más fácil. Claro. Jorge, mientras que no caigan políticos de talla grande y no se les quite el dinero, no va a pasar nada. Sí, totalmente. Es la doctrina Rocha. Es que esa es la clave. Es la clave, yo también lo creo. Eso genera un efecto de demostración también a todo el sistema de partidos. Lucas, un saludo, todo mi apoyo, Pedro, y estoy totalmente de acuerdo. Revirar el desarrollo al campo en todos sus sentidos. Reserva forestal, cultivo de productos y desarrollo rural. Exacto. Una atención integral para todas las personas que trabajen en él. Es una gran esperanza de candidatos como Pedro estén tomando la iniciativa. Pero sabes que además Muchas es una gracias. locura que en Jalisco no volteemos a ver el campo. Sí. O sea, nuestra cultura y nuestra producción. Es que nos dijeron que la mucho modernidad está allá, era la por ciudad. Dios. Era la Sí, ciudad, ya ¿no? lo sé. Era... Pero es una locura que en Jalisco ese tema no sea un asunto prioritario. Pati Alcalá nos dice, buenos días, ¿cómo le haría Kumamoto con el caso estafa maestra, Odebrecht, Fobaproa, etcétera? Bueno, de entrada, Odebrecht es un muy buen caso en donde solamente México y otros 2, 3 países no tienen ningún tipo de consecuencias, ¿no? Aquí se les encubre y no solamente eso, se corre a quien lo estaba investigando, a Santiago Nieto en la FEPADE. Entonces yo les diría, todo lo que hemos estado planteando durante el programa, tenemos que poder impulsar, creo que esto es fundamental, las auditorías a partir de que un ciudadano dice, yo creo que aquí existe un desfalco. Eso sucede, por ejemplo, en Corea del Sur y eso le costó la presidencia también a la primer ministro, me parece, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que revisemos estos casos, sí lo podemos hacer, no es normal vivir en corrupción, yo no creo que es cultural, como dice Peña Nieto, lo que hace falta es que lleguemos los honestos al gobierno, es lo único, y somos la mayoría. Jorge Rocha, gracias. Gracias a ustedes. Como cada semana, Pedro Kumamoto, gracias por Gracias, estar Enrique, con Jorge. nosotros. Nos vamos. Mañana discutimos el tercer debate. Están los consejeros electorales aquí con nosotros y pasamos la segunda parte del reportaje sobre acoso en la Universidad de Guadalajara. Hasta mañana a las 9.